Bueno, vamos entrando de a poco. Entró el coequiper hoy, Juanjo, como siempre, acompañándonos con las preguntas. Bueno, si quieren nos van contando un poco de dónde se nos están conectando, de qué países, de qué provincias. Les cuento que, bueno, que hoy tenemos una charla diferente. Hoy vamos a estar trabajando un poco con la temática del whisky, por primera vez, por lo menos en los live de Somos Cerveceros. Bueno, varias cosas. Recuerden, como siempre repetimos, para todos los que se van conectando, saludo a la gente de Villa Porredón. Eh, que bueno, que esto forma parte de las acciones de Somos Cerveceros para acompañar el Yo Me Quedo en Casa, los que se quedan ahí en Mar del Plata, los que se quedan en Cava. Y bueno, que tenemos una serie de lives todas las semanas. Hace unos días estuvimos con Ignacio de 35, hoy vamos a tener esta sobre whisky. El domingo vamos a estar con el método Champagnat, vamos a estar hablando con Lauren de Cervecería Tut. Un abrazo grande a los Panza Verde de Concepción del Uruguay. Eh, bueno, y también digo, aprovechen aquellos que pueden, entren también al YouTube de Somos Cerveceros, hay muchos videos, hay videos de los festivales anuales que hace Somos Cerveceros, de las charlas. Los invitamos a sumarse, a hacerse socios, que la Asociación Civil Somos Cerveceros los necesita más que nunca. Y también a que estén atentos, que la semana que viene seguramente va a haber unas 2 o 3 charlas. Así que bueno, quédense conectados, estén atentos a los flyers. Saludos a la gente de Paraná. Bueno, vamos a ver si la tenemos a Verónica conectada, si la podemos presentar y empezamos a... Les cuento que, bueno, Verónica es una eminencia en lo que es whisky en Argentina. Y ¿cómo estás? Hola, Vero, ¿me ¿Cómo escuchás? estás? Sí, te ¿Cómo escucho estás? ¿Bien? perfecto. Muy bien. Espectacular. Bueno, un placer. Gracias por dedicarnos este tiempo y bueno, y hoy vamos como le decía a la gente que se está conectando, a meternos por ahí en un mundo en el que muchos de este lado no nos metemos, que es el tema del whisky. Sí, sí, la verdad que nosotros siempre decimos que el whisky y la cerveza son como primos, son primos hermanos muy cercanos, pero que tienen muchísimas diferencias. Entonces, está bueno también poder conocerlos porque dentro del mismísimo whisky hay muchísimas diferencias. Y poder hablar, por ejemplo, de cada país productor y cada una de las características es como que te va, de alguna manera, empezando a dar una idea de lo que a vos te gustaría tomar, si es que por ahí no tenés muy eh, metido en el paladar el whisky. Bien, bueno, antes de empezar te voy a presentar, tenés un CV grande en la temática, pero bueno, para todos aquellos que no te conocen, que hay mucha gente que sí que te conoce, que se está conectando, que te está Sí, saludando. Bueno, ahí Verónica te es mando un beso docente enorme. sí, en Whisky Buenos Aires, es responsable del área de desarrollo académico, es docente en el Máster Internacional en Tecnología de los Alimentos, en FAUBA, especialista en whisky, creadora de cursos para principiantes, para avanzados en técnicas de cata y análisis sensorial de whisky y otros destilados, y docente del Instituto de Pastelería y Alta Cocina. Así que bueno, es un gusto tenerte con nosotros y que nos dediques este ratito. Tenemos muchos cerveceros que siempre sabemos que se empiezan a meter. Entonces, bueno, es un placer que nos acompañes. Sí, por suerte, bueno, muchos de esos cerveceros los conozco. Han venido cerveceros acá a casa a hacer una cata de whiskies de varios estilos. Y está buenísimo eso, porque vos te das cuenta cómo se despierta el interés también, que no todo es cerveza. Si bien las cervezas tienen muchísimos estilos, y me parece que es un mundo interminable, empezar a preparar el paladar para otras cosas también está bueno. Entonces, eh, como dice ahí como dicen mis amigos de juguetes, la monogamia etílica no existe. Así que bueno, ellos me enseñan un poquito de cerveza, aprendo mucho de ustedes también, y bueno, y vamos intercambiando ahí un poco de información y un poco de datos, que está buenísimo eso. Buenísimo. Bueno, hoy la protagonista de la charla sos vos, así que ahí
lo vas organizando. Yo te voy a ir interrumpiendo con las preguntas. Siempre es como, tenemos como un nexo muy directo siempre entre los que participan y el entrevistado o quien está dando la charla. Así que bueno, cada tanto yo te voy a ir interrumpiendo con la charla, con preguntitas, pero bueno, es todo tuyo y bueno, gracias por acompañarnos. No, por favor, un placer. ¿Se ve bien ahí? Porque a mí me sale como que estoy medio en penumbras. Está- A ver, se producción, ve sí, se ve un ¿se poco ve? oscuro. ¿Me prendés la luz de ahí? Sí, si no era como que se quemaba todo el fondo. Bueno, pero ahora, a ver cómo queda. ¿Mejor ahí? Sí, mucho mejor. Buenísimo. Bueno, mira, vamos a empezar hablando un poquito vamos a ir subiendo en intensidad de estilos y vamos a empezar hablando un poquito de lo que es el whisky irlandés. En algunos casos whisky, algunas destilerías han optado por utilizar la denominación de whisky y no whisky, si bien ahora vamos a decir por qué esa diferencia, pero bueno, básicamente el whisky nace en Irlanda, no en Escocia como todo el mundo supone, y justamente fueron los pioneros, los primeros en empezar a producir este tipo de destilados. Obviamente ya se producían destilados 4.000 años antes de Cristo aproximadamente, pero una vez que se encuentra esta fórmula de cómo destilar, los alquimistas empiezan como a trabajar con lo que tenían en el lugar, que en este caso era cebada, y bueno, y empezaron a producir una especie de un mosto, ahí se generaron los primeros alcoholes y a partir de eso decidieron empezar a practicar esto que ya se hacía en otros lugares, pero que bueno, que no se conocía muy bien todavía. Entonces ahí es donde nacen los primeros Hushkaba, que bueno, que fueron los que empezaron como a darle forma a este mundo que tanto nos gusta, que es el whisky. Yo tengo tres expresiones completamente diferentes de whiskies irlandeses. Tengo este Jameson, 15 años. Para los que conocen la marca, seguramente habrán visto que acá en Argentina llega muy poca variedad hoy por hoy y por suerte tenemos otras variedades que están muy metidas en lo que es el mundo cervecero. Ustedes seguramente sabrán que hay versiones de este whisky añejado 6 meses en barricas de IPA, 6 meses en barricas de Stout, y estas diferencias hacen muy complejo al whisky y a la vez hacen que un cóctel muy famoso como el Boilermaker sea mucho más versátil a la hora de tomarse. Y obviamente despierta muchas notas de lo que es la cerveza en sí también. Ayuda mucho a potenciar los sabores de la cerveza y los sabores que están medios escondidos a través de esos 40 grados de alcohol que tiene esta bebida. Esta es una de las destilerías más emblemáticas, ¿sí? Nosotros cuando hablamos de Jameson hablamos de una destilería no solamente con mucha historia, sino que marcó un camino en el mundo de lo que son los whisky blends, porque obviamente el whisky que más se conoce es el Jameson, sobre todo acá en Sudamérica. Y después tenemos otras destilerías también muy emblemáticas como Bushmills, ¿sí? Acá tenemos otro whisky que es un blend, y algo muy importante de lo que son los whiskies de Irlanda, que producen mucha cantidad de blend, pero que en el último tiempo empezaron como a meterse mucho más en lo que son los whiskies de Malta, los single malt. Esto se hace por una cuestión de que en un momento las destilerías de Irlanda es como que se enfocaron en tres grupos, tres grandes grupos, que uno era Cooley, el otro era obviamente Bushmills y el otro era Middleton, que es la casa matriz de Jameson. Entonces, con el tiempo empezaron a haber cada vez más destilerías. Hoy por hoy hay muchas más destilerías produciendo lo que son whiskies de grano por un lado y lo que son whiskies de malta por otro lado. Y tenemos una destilería muy jovencita que es del año 1987, que es la destilería Cooley. Y Cooley relanza al mercado esta marca, ¿sí? Que es Connemara, y Connemara va a ser un whisky que a diferencia del resto, ¿sí? Va a estar destilado 2 veces. En Irlanda se destila 3 veces. Y acá vamos a tener nada más que 2 destilaciones. Esto va a hacer que muchos compuestos que se van eliminando en esa tercera destilación queden presentes y tenga como una característica mucho más picante, mucho más fuerte. Y no solamente esto, sino que en Irlanda siempre se secó la cebada al momento de maltearla con carbón.
lo que hacía que no tenga ese ahumado intenso. Este va a ser uno de los primeros whiskies con esa característica bien, pero bien ahumada, porque obviamente está secado con turba. Entonces ahí es donde esta destilería Cooley empieza como a trabajar con diferencias que la posicionan en un lugar que después muchas otras destilerías siguieron como su ejemplo, intentando hacer este intercambio de barricas y todo lo que ya comentaba antes, que bueno, que fue haciendo Jameson básicamente. Bueno, esto por un lado, voy a tomar un poquito de agua. Salud. Salud, ahora vamos a brindar con un whisky. Vos tenés cerveza y yo voy a brindar con whisky. Sí, sí, me Entonces, estoy tomando una Belgian. una vez que hablamos de Irlanda, ¿sí? Hay una leyenda que dice que un gigante, ¿sí? Está la piedra del gigante ahí en Irlanda, y hay una leyenda en el suelo que dice: de aquí partió un gigante con una barrica de whisky para enseñarle a los escoceses esta tradición de destilar, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer los escoceses? Van a seguir con el ejemplo de sus primos irlandeses y van a empezar a destilar. Van a hacer 2 destilaciones en lugar de 3 y van a trabajar, van a secar esa cebada que van a maltear con turba, ¿sí? Entonces, vamos a hablar un poquito de la turba. Hoy por hoy, la mayoría de los whiskies trabajan con cebada ya traída de varias factorías. Esa cebada ya está malteada, por lo tanto, pueden pedir la cantidad de partes por millones de fenoles de turba que quieren en su malta, pero después obviamente van a trabajar con diferentes técnicas para ver cuánta cantidad le va a quedar a ese whisky. Hace muchos, pero muchos años, el 99% de los whiskies de Escocia eran ahumados, en mayor o menor medida. ¿Por qué? Porque lo único que se utilizaba generalmente para secar esa cebada malteada era la turba. Entonces nos vamos a encontrar con varias zonas. Vamos a empezar por la región la más amable, la que todavía trabaja con 3 destilaciones, en algunos casos como en la destilería Okenchoyan. Pero acá tenemos un Glenkinchie, ¿sí? Este es un whisky proveniente de lo que son las tierras bajas de Escocia y tiene una característica muy liviana, muy suave al paladar, y nos vamos a encontrar con muy poca cantidad de turba. ¿Por qué? Porque la turba que crecía en los lugares donde se generaba este compuesto no tenía la cantidad de minerales que tenía en otros lugares como en las Highlands, por ejemplo. Entonces nos vamos a encontrar con whiskies mucho más amables, más limpios, más fáciles de tomar. Si vos te querías adentrar en lo que era el mundo de las maltas hace 15 o 20 años atrás, ibas a empezar siempre por un whisky de las Lowlands. Después de acá, de esta región, nos vamos a ir a la parte de las Highlands y ahí nos vamos a encontrar con esta destilería, con Blair Athol. Y hoy por hoy esta destilería está produciendo whiskies que no se nota mucho la diferencia y la cantidad de turba que tiene, pero esta edición que tengo yo, que es bastante viejita, eh, se nota, se siente mucho esa calidad ahumada de la turba, y esto es lo que lo va a hacer diferente. Los whiskies de Highlands siempre tienen una reminiscencia de turba, por más que hoy por hoy nos encontremos con whiskies que son ligeros, que son fáciles de tomar, que se siente mucho, por ejemplo, las notas a miel, y eso justamente es lo que a nosotros nos va a ayudar a meternos también en lo que es el mundo de las maltas. Si vos recién vas a empezar a tomar whisky, nunca te voy a recomendar que tomes un whisky ahumado. Por ejemplo, un whisky de Águila, ¿sí? Acá tengo un claro ejemplo, que es Colilá. Y esta destilería se caracteriza justamente por eso, por hacer whiskies extremadamente ahumados. Esta es una de las intermedias, para que se den una idea. Después tenemos otras destilerías, como por ejemplo Bruichladdich, que produce whiskies que no tienen turba y whiskies que tienen mucha cantidad de partes por millón de fenoles de turba, como por ejemplo es el caso de Octomore. Y son whiskies que son muy difíciles de tomar, son bien terrosos, se le siente también mucho la fuerza de lo que es la barrica, la astringencia. Y eso hace que si vos no estás acostumbrado, si no empezaste por esto que yo acabo de mostrar recién, te van a parecer horribles en la mayoría de los casos. Entonces siempre empezamos con este tipo de whiskies que nos van a tratar de ir llevando por el camino y subiendo de a poquito esa cantidad de compuestos que van a hacer que el whisky sea cada vez más complejo. ¿Vamos bien hasta acá? 10 puntos.
Buenísimo, entonces. Ahora después vamos a hablar también, así como yo sé que en la cerveza hay diferentes cristalerías para tomar whisky, para tomar cerveza, perdón, en el whisky también, van a ver acá les preparé diferentes copas, ¿sí? El famoso vaso, el tradicional vaso Ese es el que ancho, yo conozco. el old fashion, ¿sí? Acá tenemos un shot. Yo voy a usar este particularmente porque hoy es el Día Mundial de Motorhead, así que voy a usar mi shot de Motorhead, que generalmente se utiliza para lo que son, esto que yo contaba del Boiling Maker, que es un cóctel muy famoso, no solamente en Irlanda, en Escocia, en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque es cerveza acompañada con whisky. Y vos podés tomarla de tres formas completamente diferentes y que te van a saber al paladar completamente diferentes. Y eso está buenísimo. La verdad que la cristalería tiene mucho que ver y tiene mucho que ver también cómo vas a ir sintiendo en nariz y después en boca cada una de esas sensaciones que te va a provocar el whisky. Bueno, Escocia es un lugar pequeño, pero donde está la mayoría de las destilerías a nivel mundial y tiene mucha cantidad de whiskies y de estilos de whiskies. Y así como hablamos de los whiskies de Malta, también existen los whiskies de grano. Esos whiskies de grano son whiskies que se van a producir, por ejemplo, con trigo, que se van a producir con centeno, y que después, con maíz en algunos casos, y que después los vamos a mezclar con estos whiskies de Malta que vimos recién, y le vamos a dar paso a los blends, ¿sí? Acá en Argentina, uno de los blends más famosos que conocemos, bueno, es el Johnny Walker, después tenemos Chivas, que son los que más se conocen. Después en Centroamérica nos vamos a encontrar con muchísimo consumo de lo que es, en este caso, Buchanan's, Old Parr. Pero si nos vamos a Escocia, estos blends no se consumen prácticamente. Lo que más se consume en Escocia es Famous Grouse, Dewars, Bells y White and Mackay. Esos cuatro. Después los demás, casi todos son para exportación. Paradójicamente, en la tierra del whisky se toma muy poco blend, ¿sí? Hay una diferencia en lo que son los blends comunes, esos que nosotros a veces decimos, estamos pagando la marca, estamos pagando calidad o qué estamos pagando. Antiguamente, en las etiquetas venía como una descripción que decía blend o blend deluxe, ¿sí? Como es este caso. ¿Llegan a ver ahí? Acá, mira. Dice deluxe. Sí, Y eso no significaba que fuese de lujo porque tuviese 12 años, como se creyó durante mucho tiempo, sino que significa que un blend de lujo tiene más del 51% de whiskies de malta en su composición. El whisky de grano para producirse es mucho más barato que lo que es el whisky de malta. Y el whisky de malta, además de ser caro, el proceso de malteado es caro. Ustedes los cerveceros seguramente sabrán de sí. lo que estoy hablando. Es un proceso que es largo, es caro y hoy por hoy se eligen cepas específicas de cebada para whisky, lo que lo hace aún más costoso, ¿sí? Entonces ahí más o menos vamos a ir redondeando lo que son los whiskies de Escocia. Tengo otros acá, pero si no se me van a aburrir, así que ahora después empezamos con las preguntas. Ahora después si quieren hablamos de los que me quedan acá. Menos mal que tengo una mesa grande, porque si no, no sabría dónde ponerlos. No, y el fondo. Ah, Es sí. impresionante la cantidad que tenés. Sí, igual acá estoy rodeada porque ahí hay más, allá atrás hay más. Esta es una parte. Bueno, una vez que hablamos de Escocia, ¿sí? Vamos a hablar, si quieren, un poquito de lo que es la cristalería y por qué se toma ahí. Después vamos a pasar a Estados Unidos. Hablamos de Irlanda, hablamos de Escocia, ahora vamos a seguir por Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Pero antes de eso, vamos a hacer un parate acá, así de paso me sirvo un whisky. Y vamos a hablar de lo que es la cristalería. Nosotros estamos acostumbrados, como dije antes, a tomar en este vaso. Este vaso es Claro. el famoso Old Fashion o el vaso Rocks. Justamente lleva ese nombre porque acá se ponen las piedras grandes de hielo, que son llamadas Rocks. Antes se tomaba el whisky Strike u On the Rocks, ¿sí? Nosotros acá en Argentina, ¿cómo nos acostumbramos a tomar? Por ejemplo, si yo te ofrezco un whisky, ¿vos cómo lo vas a tomar? La verdad, no soy un gran tomador de whisky. Las pocas veces, 2 cubitos de hielo y ese vasito. Ahí está, con hielo. Bueno, mira, yo te voy a contar.
Si vamos a tomar, por ejemplo, un whisky blend o si vamos a tomar un whisky de Estados Unidos, yo te voy a decir sí, vamos a tomarlo acá y con hielos. Y te voy a explicar por qué. Nosotros en esos dos whiskies tomamos, por ejemplo, muchos whiskies de grano, los cuales tienen compuestos muy, pero muy picantes en boca. Lo que hace el hielo es adormecer muchos de esos aromas y sabores y cuando lo tomas te vas a sentir, lo vas a sentir como mucho más amable al paladar y lo vas a sentir menos ácido. El whisky de grano tiene una acidez tan pero tan marcada que a veces vos lo estás tomando y es como que empezás automáticamente a segregar saliva solo porque te provoca esas ganas de tener algo más porque te raspa, ¿sí? Hay mucha gente que yo he conocido a lo largo de todos estos años trabajando con el whisky que me decían, no, yo no tomo whisky porque me raspa, pero te raspa porque ¿cómo lo tomas? Entonces ahí vamos al hecho. Si tomo un whisky mezcla, por ejemplo, un blend o un whisky de Estados Unidos, voy a usar este vaso con algún hielito o yo te recomiendo un poco de agua. Ahora, si vamos a tomar cualquiera de los whiskies de Escocia que estábamos tomando, de los cuales estábamos hablando recién y que me voy a servir uno ahora, yo lo voy a hacer en esta copa. Esta copa es una copa de cata técnica, ustedes seguramente la deben usar en algunas ocasiones, ¿sí? Después tenemos esta otra que es la Glencairn, que obviamente se parece mucho a esta, pero esta a la hora de hacer un análisis sensorial complejo es mucho mejor y te voy a explicar por qué. Esta copa tiene tallo, ¿sí? Lo cual vos no estarías interfiriendo con la temperatura de la mano, y esta otra, más que nada, emula lo que es la flor nacional de Escocia, que es el cardo, ¿sí? Es muy bonita, está fantástica, pero si vas a una destilería, seguramente para el brindis te van a dar esta y para la cata te van a dar estas. Así que yo me voy a servir acá. En esta copa Y nosotros vamos a poder trabajar mejor con los aromas y con los sentidos y tiene mucho que ver justamente con esto que contaba recién. Tenemos la parte de abajo más ancha, lo cual podemos darle más espacio para la oxigenación, pero la parte de arriba está más bien cerrada y eso va a hacer que muchos de los aromas que se van desarrollando a lo largo del tiempo, vos imaginate que un whisky tiene que estar añejado como mínimo 3 años para denominarse como tal, y en ese momento es donde se va como afinando ese whisky. Tenemos los primeros aromas que son los del proceso de fermentación. Después tenemos la otra parte de aromas que se produce en el momento de la destilación. Y por último tenemos los otros aromas que se van a ir generando y amalgamando en la barrica. Entonces vos imaginate que tenemos que darle mucho tiempo a eso. Y obviamente para una persona 3 años es bastante, pero para un whisky de 3 años es muy poco tiempo. Pero igual así y todo, dependiendo del lugar en donde esté, puede variar esa evolución. Nosotros vamos a tratar de mantener en la copa esta todos esos aromas, todos esos sabores y justamente yo en mi caso no le voy a agregar agua porque quiero que se queden todos los compuestos ahí. El whisky tiene un montón de compuestos que son solubles en agua. Si yo a esto le agrego, ¿sí? Unas gotas de agua, todo eso picante que voy a sentir al principio no lo voy a sentir más, porque son los alcoholes más volátiles que se van a ir porque se van a diluir con ese agua. En mi caso, como yo ya me acostumbré y quiero sentir esa potencia del barril y todos los compuestos que quisieron dejar en este destilado, lo voy a dejar así, tal cual está, a temperatura ambiente, porque hoy está fresquito. Lo primero que voy a hacer es mirar, ¿sí? La tensión superficial, que eso es lo que en algunos casos le llamamos, por ejemplo, las lágrimas o las piernas, y ahí nos vamos a dar cuenta cómo es la densidad del whisky. En ese whisky, nosotros, en esa acción de mover la copa, nosotros lo que vamos a ver es cuánto y cómo caen todas esas gotitas, ¿sí? Esa tensión superficial de la que yo hablaba, y que obviamente lo que van a hacer es decirme si es un whisky que va a permanecer mucho tiempo en boca, si se me va a ir rápido, ¿sí? Dependiendo de la destilación que se haga y cómo se hagan los cortes, vamos a tener esas diferencias. Y después voy a ir a lo que es la nariz. Primero la vista, el color también me va a decir bastante de lo que es y dónde estuvo guardado este whisky. Si yo tengo un color medio tirando a oro, eso me va a decir que estuvo guardado bastante tiempo, aunque puede tener varias barricas,
en barricas de bourbon, y si tiene un color más tirando a cobrizo, vamos a tener como una tonalidad más proveniente de lo que es el roble europeo, ¿sí? Ese color se lo va a dar algo que se llama lignina, y es lo que va haciendo que el whisky cambie y vaya obteniendo este color. Y después vamos a ir a la nariz, vamos a hablar primero de un lado, después del otro. Acá no voy a meter directamente la nariz, no me olvido, tengo 40 grados de alcohol. Y como cuento siempre, tenemos el cerebro dividido en dos hemisferios, por lo tanto vamos a estar sintiendo con un lado todos los aromas más fuertes, ¿sí? Todos esos picantes, todas esas notas, por ejemplo, a condimentos, a especias, y del otro lado vamos a estar sintiendo todo, ¿sí? Lo más dulce, lo más floral, ¿sí? Lo más frutado, y ahí es donde nosotros vamos a empezar a trabajar con nuestras notas, vamos a empezar a tomar nuestras notas de cata. Obviamente no es de un día para el otro, a mí me llevó muchísimo tiempo, me sigue llevando tiempo, y para analizar un whisky vamos a tomarnos muchísimo, pero muchísimo tiempo, ¿sí? Y tenemos que ir haciendo intervalos porque si no, imagínate que al cuarto o quinto whisky estamos todos caminando en cuatro patas. Así que bueno, salud, voy a brindar con whisky yo. Mientras tanto, Con la Belle Chamblon. Te hago una pregunta, porque, por ejemplo, recién uno de los chicos preguntaba si realmente en sabor había tanta diferencia entre un single malt y un blend. muchísima. Vas a encontrar muchísima diferencia. Y te explico por qué. Hay muchos blends que tienen en su composición muchísima cantidad de whiskies de grano. El whisky de grano es muy picante. El whisky de grano muchas veces está producido, por ejemplo, en alambiques continuos, y eso hace que la calidad baje bastante, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados muchas veces a comprar una marca y no la calidad del whisky. ¿Por qué? Porque hace muchísimos años el marketing, ¿sí? El maravilloso mundo del marketing puso y posicionó marcas que tal vez hoy por hoy fueron bajando, no te digo la calidad, sino que fueron cambiando sus whiskies y fueron cambiando esos perfiles que tenían hace mucho tiempo atrás. Pero sí, cambia muchísimo, enormemente. Es más, cuando tomen single malt, no van a volver a tomar whisky blend. Eso se los garantizo, porque es un mundo infinito. Así como yo contaba, por ejemplo, que en la cerveza ustedes tienen miles y millones de estilos, y obviamente cada uno va como personalizando ese estilo. Si bien yo sé que hay que ser bastante ortodoxo con el tema del estilo en lo que es la cerveza para mantener, por ejemplo, las características específicas, ustedes pueden, por ejemplo, modificar el agua para emular el agua de diferentes lugares. Bueno, en el whisky eso no se puede hacer básicamente si vos estás haciendo un single malt. Por eso cada destilería está situada estratégicamente en cada uno de esos lugares. Sí, por ahí podés hacer un proceso no sé, un viaducto para que no se te impregne tanto de, no sé, de brezo o de turba, pero bueno, eso tiene mucho que ver con el estilo de cada destilería. Pero cuando vos haces un whisky, ¿sí? Blend, tenés un estilo de muchas destilerías, porque en ese blend participan destilerías de grano y muchas otras destilerías de whisky de malta. Entonces vos tenés que ir buscando cuál va a ser, digamos, tu malta madre, ¿sí? Y en base a eso, es como cuando tenés una melodía en la cabeza y tenés que armar una sinfónica. Vos tenés una melodía y en base a esa melodía vas eligiendo los vientos, las cuerdas, cada uno, por ejemplo, no sé, la percusión, y todo eso va a ser a tu orquesta, ¿sí? Entonces vos después vas a decir, qué bueno que está, pero tenés que fijarte siempre en esa primera melodía, y en este caso tenés que fijarte siempre en la malta madre. Esa malta madre es la que va a dominar después al resto de los perfiles de los whisky que se van a buscar para hacer ese blend, Bien. básicamente. Bueno, podemos Ahí me seguir. dicen, Ayla a full. Sí, nos gustan mucho los whiskies de Ayla. Yo tengo mi destilería favorita ahí en Ayla porque tiene así como una variedad infinita de aromas y sabores, pero bueno, tenés o sin turba o pero muy ahumados, que era lo que contaba recién de Bruichladdich, por ejemplo. Ahora estoy Bien, tomando un aprovechando. whisky de otra isla, por ejemplo, que es las Islas Orcadas. Estoy tomando un Highland Park.
Eh, y este es un whisky también que se destacan algunas notas a turba, pero no tanto. Y como es bien al norte, hay mucho brezo y el brezo le da mucho gusto como a miel al agua. Entonces es un whisky súper equilibrado por eso. Tenemos por un lado esa cosa de turba, viste, bien impregnada, ¿sí? Pero no eso que te tapa todas las notas delicadas. Y por otro lado, tenemos toda esa sedosidad y todo ese gusto dulce de lo que es el brezo. A ver, Colila 12, hermoso, dicen ahí. Te hago una pregunta, si digo, cortito y volvemos al tema. ¿Cómo, digo, te encontraste con este mundo del whisky? Digo, ¿cómo incursionaste? ¿Cómo apareció? Accidentalmente, como todo en mi vida. Yo hice todo al revés. Primero me fijé, trabajé y después estudié. En el mundo del whisky caigo accidentalmente porque yo cuando era chica todavía era menor de edad y trabajaba en un bar. Entonces un día me preguntaron me pidieron un cóctel que yo no sabía hacer porque obviamente nunca había hecho un curso de bartender ni nada. Y nada, y dije, no puedo tocar más de oído, esto es una vergüenza. Y me fui a hacer un curso de coctelería y después estudiando un poco lo que era la historia de Escocia. En realidad el whisky fue como un segundo plano en principio. Leí un poco de lo que era la historia de Escocia y dije, no, necesito tomar para comprender. Y paradójicamente lo primero que tomé no fue un whisky escocés, fue un whisky, perdón, americano, y, y no me gustó mucho. Entonces dije, no, bueno, tengo que seguir investigando. Y después, bueno, la curiosidad de querer saber cada vez más y que nadie me podía... Lo que más me gustó es que como nadie me podía explicar, más me gustaba. Parecía a propósito. Yo quería más información y me la tenía que buscar por otros medios porque, bueno, obviamente acá no había en esa época mucha información. Ahí estaba. Perdón si no contesto algunas preguntas, pero soy medio chicata y Sí, me di cuenta que no, estos igual, anteojos... igual, igual no te preocupes porque nosotros las preguntas que van haciendo las vamos capturando acá aparte y te las vamos Ah, haciendo. bueno, Así que bueno. Ahora sí, sí, no, porque a veces en nosotros eso cuando no, hacemos no los te... vivos con Whisky en Buenos Aires, les damos un tiempo para que ellos, viste, vayan preguntando. Y a veces no, o no llego a leer las preguntas porque son tantas de golpe, y si no me quedo así y por ahí me colgué en una pregunta y me No, perdí no, el acá resto. somos tres que Pero, estamos aquí. Siempre está Juan, buenísimo. siempre está Lucho, a veces está Ale también, y siempre estamos como, hacemos toda la captura para que no quede nada, hacemos ahí, y ahí vamos preguntando. Lo pasamos en limpio y te preguntamos. Así que quédate tranquila Buenísimo. con eso. Buenísimo. Sí, por eso te contaba, fue medio accidental lo mío con el whisky. Y después, obviamente, para aprender cada vez más, como se me generaba mucha pregunta, dije, bueno, no puedo estar así sin saber cosas que se ven que son muy importantes. Y me puse a estudiar tecnología de los alimentos y como acá en Argentina no hay como un parámetro establecido de cómo deben ser ciertas cosas, me basé en fundamentos escoceses más que nada con lo que es el whisky. Y bueno, y cuando fui allá a Escocia me di cuenta que era completamente diferente todo lo que nosotros por ahí podíamos llegar a ver acá y todo lo que se podía aprender con lo que en realidad es. Y la verdad que es un mundo fascinante, es fascinante. Y en Estados Unidos, por ejemplo, me pasó que también todo lo que yo, por ejemplo, pensaba que era de una forma, me encontré con algo completamente diferente. Algunas cosas es como que superaron mis expectativas y otras fue como, esto era. Pero bueno, esa experiencia también estuvo muy buena. Entonces, eso también me llevó a estudiar un poco de química, después hice una carrera de chef, porque todo el mundo me decía, el tío Limongi siempre me decía que no se podía maridar el whisky, yo le decía que sí, esa es una pelea que tenemos siempre. Hoy me contó, hoy justo estuve hablando con él y me contó una anécdota de cuando fuiste a taberna con un Sí, especialista en el rubro de whisky. no, me morí de amor, porque aparte de nosotros nos conocimos también accidentalmente,
porque ¿cómo fue? Un amigo, el compadre de él, era compañero de trabajo de mi esposo, Mike, Miguel Ledesma, seguramente lo conocen. Y entonces me dice, mira, hay un lugar acá para ir a tomar whisky. Y cuando yo leí la carta de taberna, me llamó muchísimo la atención lo prolija y lo perfecta que estaba. Dije, tenemos que ir acá, quiero ir acá. Entonces, claro, cuando fui, nos estaba esperando el tío y estuvimos, pero horas y horas y horas y cerraron y se fue la gente y fuimos al sótano de taberna, así que estuvimos entre whiskies y cervezas ese día. Fue impresionante. Y después fuimos una vuelta con la embajadora de Glenfarclas, que había venido acá a la Argentina, y ella no tomaba cerveza. Entonces yo le dije, bueno, vos vas a tomar cerveza, vamos a ir a un lugar. Esa es la anécdota que me contó hoy. Sí, y ella no tomaba cerveza y se fue pero enamorada. Hicimos una cata de cerveza, de whisky, de... No, fue buenísimo. La verdad que las experiencias con el tío Limongi son esas experiencias, viste, inolvidables. Y bueno, ojalá que pronto podamos volver a vernos, o que venga el tío para acá o ir nosotros para allá. Pero sí, compartir esas dos pasiones que son la cerveza, el whisky y la comida. Entonces era una charla con el tío Limongi que siempre decíamos, sí, ¿se puede maridar? No, no se puede maridar. Se me cayó el teléfono. Este, y bueno, y eso era algo que yo tenía pendiente y bueno, justamente en base a eso hice también la carrera. Ya venía haciendo la carrera de antes y después le porfiaba al tío que no. Que sí, que no, que sí, que no. Bueno, yo cocino con whisky, quiero que lo sepan. Bien. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, te voy haciendo algunas. Bueno, te preguntan y te hago un par de enganchadas, ¿no? Te preguntan sobre el proceso básico de hacer whisky, si se puede hacer whisky casero, si hay cursos, dónde se puede aprender a destilar. Digo, las agrupé, ¿no? Porque son todas Sí, van para todos lados. bueno. En base a eso, yo sé que hay cursos, hay un montón de cosas que se pueden hacer con respecto a los destilados. Hay un tema muy grande. Bueno, esto que yo te contaba, que cuando yo viajé a Escocia me encontré con un panorama completamente diferente. Y después, estudiando un poco de química y viendo un montón de reacciones químicas que se van generando según el tipo de alambique que utilices, según, por ejemplo, el tipo de cebada, el tipo de levaduras, la cantidad de horas de fermentación, todo genera diferentes compuestos, todo genera diferentes cosas que van cambiando, van mutando. Desde el principio, que es el agua, que es fundamental, y que por ahí hay gente que me dice, y que tal vez tiene razón, desde su punto de vista, pero si vos, por ejemplo, querés hacerlo en Escocia, no se permite, ¿sí? Nosotros acá, a mí me dicen siempre, ¿por qué no haces whisky vos? Que hace tantos años, primero porque vivo en Buenos Aires, ¿sí? El agua de acá no me parece que sea la correcta. No se puede hacer ese proceso de ósmosis inversa y después cambiar esas partes por millón de minerales que hay en el agua y todo eso, por eso justo lo que contaba de las destilerías en Escocia, si lo querés hacer se puede hacer, pero si te regís por la ley escocesa no se debe hacer. Se puede hacer whisky, pero también tenés que tener un control sobre lo que vos vas a estar primero, en primera instancia, fermentando y después destilando, ¿sí? Si a vos te sale mal una fermentación, no es que la podés corregir, sí, por ahí la podés corregir, pero se te van a generar compuestos que no van a estar buenos en lo que es la destilación. Eh, hay como una controversia muy grande, el Código Alimentario Argentino no ayuda mucho, porque el Código Alimentario Argentino te permite cosas que por ahí en otros países no están permitidas, y que si vos las analizás con profundidad son cosas que desarrollan, en algunos casos, hasta carcinomas, ¿sí? Entonces, yo creo que primero habría que rever todo el tema del Código Alimentario Argentino, todo el tratado de Mercosur que hay, porque obviamente el Código Alimentario Argentino va de la mano con eso. Y después de eso, empezar ahí a ver qué es lo que tenemos, qué suelo tenemos, qué agua tenemos, cómo se desarrolla la cebada, cuáles son los compuestos que genera esa cebada, qué tipo de levaduras vas a utilizar, dónde vas a fermentar, cómo, cuántas horas.
son tantas cosas. Yo podría decirte 2 millones en este momento, no nos alcanzaría el tiempo. Pero bueno, hay gente que te dice que sí, otra gente que te dice que no. Respeto a todo el mundo, respeto mucho a los destiladores este, argentinos, pero cada uno, como diría mi abuela, cada maestrito con su librito. Y si bien hay cosas que no comparto, yo creo que la educación y la capacitación es fundamental. Si te faltan esas cosas, si vos te quedaste con un librito solo y no abriste el panorama, creo que eso es un error muy grave y muy común, sobre todo acá en Argentina. Pero sí, yo pienso que hay muchas formas de hacer. Me reía porque justo estoy leyendo toda la legislación de la Unión Sí, Europea para la producción de cerveza sí, bueno, al lado de de muchas de las cosas que tenemos legisladas en América Latina hay una diferencia importante, ¿no? Para las sí, habilitaciones, muy, muy sí, es grande. terrible. Bueno, imagínate con lo que son destilados. Acá en Argentina, según el Código Alimentario Argentino, tenemos permitido un cierto número de trazas de lo que es metanol, cuando sabemos que el metanol no puede estar presente. Y el metanol se genera según el tipo de alambique que estás usando, a la velocidad de destilación que estás este, haciéndolo. Hay muchas cosas que tiene que ver. Ahí justo estaban preguntando algo de la alazana. La Sí, alazana, yo de hecho trabajo, hago muchas cosas con ellos porque ellos justamente están bajo, ¿sí? Todo lo que es la normativa escocesa. Eh, Viajé muchas veces a la destilería, somos muy, muy amigos y justamente muchas de las cosas que yo estoy contando y muchas de las cosas, por ejemplo, el tema de las cebadas específicas para whisky, todo eso, Lila, que es una de las personas que para mí más saben en todo América, en lo que es elaboración de whisky. Ella hizo un máster en Canadá de todo lo que es malteo, y ahí nosotros fue como que empezamos a ver a la cebada malteada de otra forma, la empezamos a ver como con otros ojos, que no es que cualquier cebada puede ser para cualquier whisky o me salió mal, no sé, una cerveza y la destilo y hago un whisky. Eh, entonces, ellos trabajan de una manera muy profesional, tal es así que sus destilados los mandan a analizar a laboratorios de Escocia, porque acá, por ejemplo, los cromatógrafos no están calibrados de cierto modo como deberían, y en algunos casos no hay reactivos para buscar esos parámetros defectuosos o deficientes que no tienen que estar. Vos, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de cuando te haces un análisis de sangre, obviamente por descarte te van a salir las cosas que te salen siempre. Y después, si vos buscas algo específico, ¿qué vas a tener que hacer? Ponerlo, cargarlo en esas columnas y poner un reactivo que te diga si lo tenés o no lo tenés, o en qué proporción lo tenés. Con esto de la destilación pasa lo mismo. Hay alcoholes que, por ejemplo, si vos haces una cromatografía común y corriente, una cromatografía de gases o líquida, tal vez no te salgan. ¿Pero por qué? Porque no los estás buscando. Porque acá por ahí no saben qué es lo que tienen que buscar en cada uno de esos destilados. Entonces, como ellos mandan a Escocia a analizar, están seguros de que todo lo que producen está bajo esas normas, y por eso me parece que más allá de todo lo que saben y de que tienen una manera perfecta para mí de lo que es el ideal de destilería, ¿sí? Se maneja todo de forma manual y artesanal. Y eso para mí es lo que le da ese plus, además de todo lo que saben y de esto que yo contaba de mandar a analizar a un lugar donde están 3 o 4 veces más avanzados que nosotros, ¿no? te hago dos o tres y después si querés seguimos. Bueno, creo Sí, ahí algunas las contestaron las chicas de Whisky Buenos Aires, pero te lo hago igual. Te preguntan qué le produce el gusto a Remedio en los ahumados. sí. Eh, También te preguntan, bueno, ¿cómo ves hoy, qué podrías recomendar en precio y calidad en Sí. Argentina? ¿Cómo ves las producciones en Argentina? Bueno, ese gusto, vamos por la primera pregunta, ese gusto que tiene como medio medicinal que se encuentra en los whiskies de Islay generalmente, es algo que se lo da la turba.
la turba de esa región tiene, por ejemplo, mucho descompuesto, todos sabemos que la turba es un mineral producto de la descomposición de cosas, y en esa región hay un montón de algas y obviamente peces que se mueren y que obviamente por aplastamiento van generando esta turba. Cuando vos prendés y secás la cebada que vas a maltear con eso, queda todo impregnado. Ese gusto medicinal es algo que se produce durante la destilación, que es un compuesto muy parecido a lo que es el salicilato de metilo, que ese salicilato de metilo es lo que vos sentís, viste, cuando vas al dentista, ese gusto a remedio, ese gusto así como medio, este, como enjuague bucal, a farmacia vieja. Bueno, eso es justamente producto de la turba y de todo esto que yo contaba de las algas y todo esto en descomposición. Después la segunda pregunta era, ¿qué whisky relación precio-calidad La idea podía sí que te pueda. recomendar? Claro, Mirá, aparte, digo, gran parte de los whiskies, digo, se consiguen todos estos whiskies que nos estás contando, mostrando acá en Argentina. de los que mostré no sé porque son, no, son parte de los que yo tengo acá, pero por ejemplo, lo que es relación precio-calidad, si vos recién estás empezando a tomar whisky, siempre recomendamos, por ejemplo, con Hernán siempre decimos, eh, hay cada whisky para cada momento, para cada situación y para cada bolsillo también. Si nosotros obviamente te vamos a recomendar algo que nos gusta a nosotros, o capaz que no se consigue, o es un whisky muy viejo, o no sé, o por ahí sí se consigue, pero te lo quieren cobrar una barbaridad. Entonces vamos a ir a lo que hay en el mercado argentino. Con lo que son blends, que es lo más básico por donde casi todo el mundo empieza a introducirse en lo que es el whisky, siempre recomendamos. Jameson tiene muchas variedades, por ejemplo, esto que yo contaba de tener el tradicional y después las variedades en barricas de Stout y en barricas que contuvieron IPA. Después tenés, por ejemplo, el Black Barrel de Jameson también. Después tenés, por ejemplo, dentro de lo que son blends, toda la gama de Grants. Grants es un whisky proveniente de Escocia que tiene en su composición whiskies como, no sé, Glenfiddich, y son whiskies que están súper equilibrados y ahí también te vas a encontrar con diferentes terminaciones en barricas. Esto de las terminaciones en barrica está buenísimo porque vos por ahí el mismo whisky lo tenés en varias versiones y esas varias versiones no son de muy alto presupuesto y te dan a vos como un abanico de cosas que podés después tomar porque vas a tener como una base, ¿sí? Después dentro de lo que son los single malts, nosotros siempre recomendamos, por un lado, Glenfiddich 12 años, que es un clásico, es súper fácil de tomar, muy amable al paladar, lo que es relación precio-calidad está fantástico. Y por otro lado también Glenmorangie, que es un whisky que mucho no se conoce acá en Argentina, es un whisky de Malta, que está en varias versiones. Tenés el clásico y después tenés todos los finish cask. El finish cask es el proceso ese último que se hace, por ejemplo, estuvo guardado como mínimo 3, 4 años, 7 años en una barrica que contuvo Bourbon y después, durante un año más o menos, pasa a una barrica que contuvo Jerez o a una barrica que contuvo Oporto o a una barrica que contuvo Chardonnay o en esa misma, digamos, en ese mismo segmento tenés uno que es ahumado, porque en lugar de hacerlo con cebada sin ahumar en el proceso de malteado, lo hacen con una cebada que tiene un grado de ahumado. Entonces tenés un whisky como para todos los días, de bajo presupuesto y con una versatilidad impresionante. Eso está muy bueno también. Y después, la última pregunta era, Te me echo una, acá el amigo Martín sí, Polidoro de Sara te pregunta si lo conoces, ¿no? ¿Qué opinión tenés del whisky de Satu de Casares? Mira, yo lo probé hace muchísimo tiempo. Tengo entendido que cambió mucho en estos últimos años, pero no lo volví a probar yo. Obviamente, como decía recién, cada paladar es un mundo. Uno no puede decir que un whisky está bien o está mal, o es rico o es feo, porque obviamente lo que a mí me gusta no te va a gustar a vos o al que tengo al lado. Entonces, en ese caso, como no conozco la destilería y
y últimamente no lo he probado, no puedo dar una opinión de algo que desconozco básicamente. Sí, sí, por ahí te puedo hablar lo que quieras de lo que es la alazana, porque obviamente estoy en contacto constantemente y además cada uno de los cambios y de los pasos que ellos van haciendo, estoy al tanto. Por eso sí podría hablarte mucho de la alazana y poco de otros whiskies de acá de Argentina, porque obviamente no estoy al tanto. Bien, y Madoc también te preguntan por eso, no sé Y si... sí, Madoc es un desprendimiento de lo que fue la alazana al principio. El papá de Lila justamente es el propietario de Madoc y por lo que yo vi, tiene una muy buena destilería y yo creo que tiene, con todo lo que sabe, tiene unos principios impresionantes para poder tener un muy buen whisky. También te digo, es un whisky, esos whiskies son whiskies de tiradas muy pequeñas y por un lado eso está bueno porque quiere decir que es como que van añejando su whisky cada vez más. Y por otro lado, por ahí no me permitieron probarlo en el último tiempo. El análisis de whiskies de acá de Argentina, yo hace mucho tiempo que no lo hago y obviamente no podría decirte lo que te decía recién, no podría hablar de whiskies que por ahí tomé una sola vez y me pudieron haber gustado o no, pero tengo muy buenas referencias también de la Y te hago la destilería última, y de... y te hago la última, y si querés retomamos un poco Sí. la charla. Te preguntan si cuál es la diferencia fundamental entre el proceso de fermentación de mosto de cerveza y mosto de whisky. Bueno, básicamente la composición, digamos, de lo que es la cebada, ¿sí? Tiene, las cadenas de azúcares son completamente diferentes. Por esto que yo decía de que según la variedad de cebada cambia mucho el rendimiento y eso es lo que después te va a dar más o menos cantidad de azúcares. Después, por otro lado, tenemos las levaduras. Las levaduras para whisky no son las mismas que las levaduras para cerveza. Y las levaduras para whisky generalmente soportan alcoholes mucho más, como más altos, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Nosotros sabemos que para una cerveza, si la fermentación, por ejemplo, se nos dispara, nos puede dar un montón de alcoholes superiores que no estarían bien en la cerveza. Encontraríamos un montón de cosas desagradables por ahí en boca y en nariz. En cambio, de muchos de estos compuestos, ¿sí? Nosotros necesitamos para el whisky. ¿Por qué? Porque después necesitamos más cantidad de alcohol para seguir separando agua de alcohol y así en la destilación ir subiendo esa graduación que nosotros necesitamos para llegar como mínimo a 40 grados. Obviamente nunca le vamos a dar en el clavo con los 40 grados, pero bueno, básicamente en lo que es la curva de fermentación de la cerveza y del whisky tenemos una diferencia abismal. Esto que yo te decía del tema de los alcoholes superiores, que muchas veces son necesarios, muchos compuestos que se van generando y obviamente en algunos casos la cantidad de horas. ¿Sí? Tengo entendido que hay algunas destilerías que sí utilizan levaduras cerveceras, pero no son la mayor cantidad. Y esto después es lo que te va a empezar a generar los primeros perfiles en el whisky. ¿Sí? Vos ahí vas a tener esto que yo contaba recién de encontrar los primeros aromas, esos aromas, por ejemplo, que a veces encontrás como pan tostado, levadura, fruta blanca, todo eso lo encontrás a partir de lo que es la fermentación. Y después obviamente van mutando y se van transformando durante el proceso de destilación. Pero básicamente es eso. Y después, hablando del mosto de la cerveza, vos al mosto, por ejemplo, si bien la cerveza es una bebida fermentada y no la destilás, ¿vos qué haces con el mosto de la cerveza? Lo hervís, porque de alguna manera lo tenés que pasteurizar, por decirlo de alguna forma. Entonces el mosto de la cerveza vos lo vas a hervir, lo vas a llevar a una temperatura bastante alta, con lo cual en el whisky eso no puede suceder porque si no estarías matando cantidades infinitas de enzimas que necesitas para lo que es la producción de otros alcoholes. Entonces ahí ya tenemos dos diferencias que son enormes y que justamente por eso yo hoy decía que, por ejemplo, me salió mal una cerveza y por más que este, no le haya agregado el lúpulo, no la puedo transformar en whisky. Básicamente por esas dos causas. Pero obviamente, alcohol, si queremos sacar alcohol, podemos hacer alcohol.
porque lo destilás y vas a sacarle agua a ese alcohol y vas a tener un alcohol, pero no un whisky. Y bueno, ya hay algunas que ahí los chicos de Whisky Buenos Aires y chicas están contestando. Una que quedó por ahí Sí, perdida es por qué Hernán debe están ser, tan, seguro. sí, por qué están de moda los whiskies que en Sherry Cash, te preguntan. En realidad no es que sea una moda. Las barricas de Jerez se usaron históricamente en el whisky. Después empezaron a utilizar barricas de Bourbon porque había falta de barricas de Jerez y justamente porque el mercado de Jerez era inferior a lo que era el mercado del whisky. El mercado del whisky en los últimos 30 años se incrementó de una manera pero enorme y muy rápido, de golpe. Entonces empezaron a utilizar otro tipo de barricas. Esto de poner de moda el Jerez también tiene que ver con una cuestión como, creo yo, una estrategia de marketing de rememorar los whiskies más viejos, los whiskies de antes, y las notas de Jerez son muy particulares. Nosotros en Whisky en Buenos Aires hicimos un montón de catas con otras cosas. Y una de esas catas con otras cosas fue una cata de whisky con Jerez. Porque nosotros siempre hablamos del Jerez, del Jerry, de esto, pero hay gente que en su vida tomó Jerez y que por ahí dice, no, sí, el Jerez es dulce. No, todos los Jerez no son dulces. Es más, una de las notas características del Jerez es que es seco, es astringente. Y tenés un montón de tipos de Jerez también. Tenés Jerez amoroso, Jerez oloroso, Jerez la frontera, tenés PX, tenés Jerez fino. Son un montón de perfiles diferentes que después vas a encontrar en cada whisky según la barrica que hayas utilizado. Entonces, no es que sea de moda, pero son los más buscados generalmente. Y obviamente esas barricas salen mucho más caras que las de whisky americano. Te hago ahora sí, la última y seguimos. Viste que se empiezan a Sí, preguntar y sí, no, eh, está te buenísimo. preguntan. Sí, es un poco la modalidad, la modalidad de los live de Somos. Te pregunta, dice, ¿la cerveza se puede clasificar claramente en cervezas industriales o artesanales? Sí. ¿Es igual en el whisky? ¿Hay marcas que usen agregados o aceleradores químicos para abaratar costos y que bajan la calidad del producto? Bueno, creo que va por ahí. Mirá, para hacer whisky podés usar nada más que tres ingredientes, sustratos en realidad. Agua, cebada y levaduras. No le podés agregar nada. Cuando vos sacás el whisky de la barrica, a lo sumo, para estandarizar color, colorante A, E150A, porque es el único que no tiene sulfuros. ¿Sí? El Código Alimentario Argentino te dice que puedes usar A, B, C, D, E, F, G, bueno, al margen. No se puede en el whisky escocés, pero, siempre hay un pero, hay whiskies, por ejemplo, un acelerador, por ejemplo, para hacer un whisky de grano sería un alambique continuo. En el alambique continuo vas a destilar mucho más rápido y un montón de partículas y compuestos de otros alcoholes, por ejemplo, no tan aromáticos, van a pasar, ¿sí? Entonces ahí vas a bajar la calidad, por eso se abaratan mucho ese tipo de whiskies. Y por otro lado, en Estados Unidos hay una destilería que se llama Cleveland, que utiliza, por ejemplo, un software y de forma neumática aceleran el proceso de añejamiento. Yo probé ese whisky, me pareció un whisky de Estados Unidos común y silvestre, pero al otro día te puedo asegurar que el dolor de cabeza que tenía no me lo sacaba con nada, para que te des una idea. No hagan eso. El whisky como mínimo tiene que dormir 3 años, como mínimo. Y si vos después, por ejemplo, compraste una barrica, que hay gente que también hace eso, por ejemplo, compran el whisky a granel, hacen la mezcla y después lo ponen en una barrica específica. Si esa barrica contuvo algún tipo de vino o cerveza, tenés que tener mucho cuidado. Primero con la colonia de microorganismos que se genera adentro de la barrica. Y segundo, que la mayoría, ¿qué es lo que hacen? Vamos a matar todos los bichitos, pastilla de azufre, se mueren todos, no hay ningún problema. ¿Qué nos queda dentro de la barrica? ¿Qué nos queda en todos los poros de la madera? Unos sulfuros que son imposibles de quitar con nada. ¿Sí? Se va a cortar en 2 segundos y nos reconectamos.
Bien, ahí nos vamos reconectando para retomar la charla. A ver si se nos conecta Vero. La mascota de la familia. Ahí estamos. ¿Cómo va? Bien, muy bien, tomé agua. Muy bien. Bueno, ahí se conectó Ale, está Sergio de Norfolk. Bueno, muchísimos amigos conectados. Grande Sergio. Sergio, yo lo conocí haciendo un curso de whisky, y me acuerdo que no me acuerdo por qué nos pusimos a hablar y me dice, ¿vos lo conocés al tío Limongi? Y nos pusimos a hablar. Creo que toda la gente conoce al tío Limongi. Así 2018 que, habrá sido. ¿cómo? 2018 habrá sido. Yo porque en esa época estudié con Sergio y me acuerdo que había empezado a incursionar en el whisky. Sí, claro, fue el 2018. Eh, Lo teníamos que hacer, me acuerdo, en una sala de teatro, porque no entraban todos ahí en el bar de Paseo La Plaza, donde nosotros damos todos los cursos ahora. Era tanta la cantidad de gente que se había anotado a ese curso que tuvimos que ir a una sala de teatro. Y era mucha la gente, entonces no teníamos tiempo como de charlar con cada uno. Y después un día yo me acuerdo que él llegó tempranito y nos pusimos a hablar y bueno, terminamos ahí haciendo una amistad hermosa con Sergio también. Genio, genio, genio. Estoy esperando que Sí, haga alguna cuestión de algún aporte y me mande. Lemmy Day. Sí, mirá, acá tengo el Motorhead Day. Eh, digo, si querés te hago una o dos preguntas y si querés retomás un poquito, sí, se fue rap, viste que se va Sí, el tiempo. Te pregunto, bueno, ¿qué levas se usa para whisky? eso específicamente, la destilería puede utilizar, por ejemplo, entre dos y tres cepas completamente diferentes para whisky específicas. Sí hay que tener en cuenta que si son levaduras de alta o de baja fermentación, si son, por ejemplo, si tienen diferencia en los grados, digamos, de activar la levadura, lo que se hace generalmente son batch distintos, porque justamente a una determinada temperatura, si vos, por ejemplo, querés activar una y una es de baja y la otra es de alta, por ahí tenés algún error. Pero generalmente trabajan con dos o tres cepas y cada destilería tiene su cepa específica. De hecho, hay muchas destilerías que trabajan, por ejemplo, en lo que es la creación de cepas, con esto no me sale el nombre, ¿cómo decís cuando combinás dos cepas de levadura? Haces como una especie de manipulación genética. Bueno, entonces eso por ahí a veces te da más rendimiento en lo que es la fermentación y todas esas cosas. Eh, si querés después, tengo una lista de levaduras, si querés te las mando y si las querés postear, este, pero son muy difíciles de acordarme los nombres ahora técnicamente, pero son para whisky Y específicamente. te preguntan también, dice, ¿los doble o triple cash es la mezcla de dos Sí, o tres barricas en un mismo whisky sí. o que pasaron por dos o tres barricas? Si es así, ¿los años de este whisky es la suma de la maduración de cada una? No, mira, básicamente cuando nosotros leemos en alguna etiqueta doble o triple maduración, mira, te pongo este caso, yo tengo acá un single malt, ¿sí? Sabemos que es un whisky que es de cebada malteada, pura y exclusivamente, y que es de una única destilería. Pero para hacer este whisky, yo pude haber usado 40 barricas diferentes, ¿sí? Esas 40 barricas diferentes tienen una característica particular y la nariz del maestro mezclador es el que va a decidir que está bien esa mezcla para continuarla en el tiempo, ¿sí? Nosotros acá tenemos whiskies de un montón de barricas, no de una sola. ¿Qué pasa en este caso? Cuando yo, por ejemplo, hago esa mención a tener dos o tres barricas en su composición, estoy hablando que hay muchos whiskies que por ahí estuvieron añejándose en barricas de Bourbon, hay whiskies que estuvieron en barricas de Jerez y que muchas veces al cazarlo, ¿sí? Los pusimos en una tercera barrica, llámese
otra barrica de Jerez, suponte de segundo uso para darle mucha más fuerza, o una barrica virgen, como en el caso, por ejemplo, de Tomatin, que es una destilería que utiliza en algunos casos esa barrica, pero tiene mucho que ver con los usos que tuvo esa barrica. Si tuvo, por ejemplo, 2 o 3 usos, la cantidad de años que estuvo el whisky o el spirit guardado en esa barrica. Y la denominación de edad se la va a dar siempre el whisky más joven. Si yo, por ejemplo, tengo 20 barricas y de esas 20 barricas tengo whiskies de 25 años y tengo whiskies de 7, la denominación de ese whisky va a ser 7. No se puede hacer nunca ni un promedio ni poner la edad del más grande. Siempre es la edad del whisky más joven la que se va a poner en la etiqueta. Por eso, hace un tiempo empezaron a salir muchos whiskies sin denominación de edad, por esto que yo contaba de que en algunas destilerías se habían descubierto haciendo una cromatografía de whiskies de hace 30 años atrás que se habían generado, por ejemplo, alcoholes como el carbamato de etilo y en proporciones ínfimas no influyen nada, pero en proporciones muy grandes es cancerígeno. Por lo tanto, ¿qué hicieron? No iban a tirar una barrica y menos después de haberla añejado durante 25 o 30 años. Y ponían proporciones muy pequeñas en otras barricas y justamente lo que hacía eso era darle, por ejemplo, la impronta de los whiskies viejos, esto que yo contaba del tema de la cebada era completamente diferente, la turba era diferente, las maderas eran diferentes, y justamente eso era como el plus que se le daba a ese whisky. Y no por eso le íbamos a poner 25 o 30 años. Entonces, como también tenía whisky jóvenes, para tener esa parte frutal y esa parte bien floral, se dejaba, por ejemplo, sin denominación de edad, porque justamente si vos tenés que ir a comprar un whisky y tenés un whisky más caro, que no sé, suponte tiene 7 años, y un whisky más barato que tiene 12 años, ¿cuál vas a comprar? Claro. ¿El de 12 o el de 7? Sí, sí, sí. Porque nadie te dice la conjunción de whiskies que tiene esa botella. Entonces tiene mucho que ver con eso, tiene que ver con el marketing y tiene que ver también con eso de que en algunos casos se cree que no está bien esta creencia de pensar que el whisky más joven es un whisky de menor calidad. Al contrario, vos podés tener whiskies muy jóvenes y de una calidad excelente, siempre y cuando hayan cumplido con ese mínimo de 3 años, y podés tener whiskies extremadamente añejos que por ahí o se te pasaron de barrica o encontrás cosas que por ahí no buscabas en el whisky, pero bueno, tuviste alguna fuga y eso te generó una nota diferente a la que vos buscabas en el perfil cuando la fuiste a poner en la barrica. Bien, te hago tres más. Dale. Te preguntan sobre el Johnny Walker, ¿qué pensás sobre el Black? Y Sí, en cuanto al Islay, Lagavulin o Breach, Lagavulin, Brecladi. complejidad de sabor, y Sí. cuántas veces se puede usar una barrica en whisky. Empiezo por el final, que es lo que más me acuerdo. 4 veces, ¿sí? Y dependiendo la cantidad de años que la hayas utilizado. Si yo, por ejemplo, me remonto a una destilería como Glenfarclas, por ejemplo, ellos utilizan barricas de Jerez en todos sus productos, ¿sí? Barricas de roble americano y barricas de roble europeo, pero que siempre contuvieron Jerez. Una de las expresiones más características de Glenfarclas es el 21 años y vos lo sentís así como medio, no te digo joven, pero lo sentís no con toda esa cantidad de jerez que vas a esperar de un whisky de 21 años. Y ellos había mucha gente que preguntaba por qué, le preguntaban ahí en la destilería. Y me acuerdo que dijo, ¿por qué este era el whisky que tomaba mi abuelo? Y a él le gustaban las barricas desgastadas, porque no le aportaban tanto jerez y le quedaba más calidad, por ejemplo, de lo que es el destilado. Entonces tiene mucho que ver con el perfil que buscas de whisky. Y obviamente, dependiendo de la cantidad de años que usaste para cada uno de esos whiskies, hasta 4 veces podés utilizar la barrica. Eso por un lado. La otra era la Gabulín o Tenés bueno, te preguntan también en cuanto a Island, el tema de la Sí, complejidad del sabor y Johnny Walker negro, black. mira, en Ayla vos tenés, casi todos tienen esa creencia. Hola, Pisa, te mando un beso enorme. Este, vos, por ejemplo, tenés una complejidad enorme en una isla que es así de chiquitita.
Tenés Lagavulin por un lado, que tiene expresiones extremadamente ahumadas y tiene otras expresiones que son un poco más maltosas, no tan ahumadas. Y después en Bruichladdich tenés ahí un abanico de aromas y sabores que es impresionante, por eso es una de las destilerías que más me gusta de esa isla. Y tenés, por ejemplo, whiskies Ampit que no tienen turba en su composición y whiskies extremadamente ahumados como el Octomore o el Port Charlotte, que tienen ahí la característica bien, pero bien antigua de lo que son los whiskies de esa isla. Y después, con respecto a Johnny Walker, el 12 años es uno de los pocos que dentro de la gama de ese blend se mantuvo durante muchísimo tiempo, con un perfil muy similar. Obviamente, todos los whiskies, indefectiblemente, todos los whiskies van a cambiar con el tiempo y muchos cambiaron. Si yo, por ejemplo, agarro una botella de las que tengo yo que son viejitas y la comparo con una botella de hoy por hoy, la vas a encontrar completamente diferente. Pero dentro de todo, sigue manteniendo ese perfil que es ligeramente ahumado, que tiene notas cítricas, que se le notan mucho, por ejemplo, en las notas como a cacao, canela, naranja. Y eso es algo que es muy difícil de lograr. Por ejemplo, hoy por hoy las destilerías trabajan mucho este, con un asesor y después tenés el Master Blender. El Master Blender durante muchos años fue entrenado para que su nariz detecte cada partícula minuciosamente de cada uno de esos whiskies para mantenerlo en el tiempo. Pero obviamente muchas veces las condiciones de clima, las condiciones de cómo evolucionan los whiskies en la barrica o del tipo de cebada que utilizaste ya desde el primer punto, que es el proceso de malteado, va cambiando, entonces el whisky también va a ir cambiando. Siempre se buscan perfiles parecidos, pero el whisky va a ir cambiando. Hola, Buba. Ay, por Búa ahí andaba tu conectado. hermano no reconocido. Bueno, ¿querés retomar algo de la exposición de lo que tenías armado y después te hago un par más Me quedó la parte de los whiskies de Estados de Estados Unidos. Unidos y Canadá? Sí. Bueno, básicamente son, todo el mundo dice que son Bourbon. Bourbon antiguamente eran producidos solamente en Kentucky. Hoy por hoy hay otras destilerías de Bourbon en otros lugares de Estados Unidos, pero había una dicotomía que todo el mundo decía, Jack Daniels es un Bourbon. Y el mismísimo Jimmy Bedford, que fue su maestro destilador durante muchísimo tiempo, dijo, no, Jack Daniels no es un Bourbon. Jack Daniels es un Tennessee. De hecho, en su etiqueta dice Tennessee Whiskey. Ahí. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? En principio, si nosotros agarramos, por ejemplo, una cromatografía de este whisky, perdón, y este otro, por ejemplo, ¿sí? Que es un Evan Williams, es un Bourbon, vamos a decir, son iguales. Si hacemos, por ejemplo, una comparación organoléptica, son iguales, ¿sí? Pero si vos, por ejemplo, haces una cromatografía, lo que te va a salir es que este tiene compuestos que este no y viceversa. Y te voy a explicar por qué. El Tennessee tiene un proceso de filtrado que se llama proceso del condado de Lincoln y es un filtrado a través de carbón de arce. Ese carbón de arce lo que hace es atrapar un montón de partículas, ¿sí? Y que te quede mucho más suave el spirit. Eso se hace antes de que el whisky, perdón, entre a la barrica. En el caso, por ejemplo, de este otro, que es el single barrel de la misma destilería, ese proceso se hace dos veces. Entonces, si vos, por ejemplo, tomás este y este otro, te vas a encontrar con que son dos whiskies completamente diferentes. En el Jack Daniels tradicional, ese filtrado lo haces cuando terminaste de destilar y mandás el spirit a la barrica. O sea, destilación, filtrado, barrica. Y en el caso del single barrel o el Gentleman Jack, que también es muy conocido por esa sedosidad que tiene a diferencia del tradicional, tenés, por ejemplo, el proceso de destilación, filtrado, barrica. Y cuando sale de la barrica, antes de ser embotellado, se vuelve a filtrar.
En el caso del single barrel, nosotros nos vamos a encontrar con que es un único whisky de una única barrica. Se destila el batch, va a parar directo adentro de la barrica y de esa barrica, lo que salga de esa barrica no se va a mezclar con ninguna otra barrica. Así va a ir a la botella, ¿sí? Por eso es single barrel, de una única barrica. Y después hay otras destilerías, como por ejemplo Maker's Mark, que utiliza la denominación de whisky, no sé si llegan a ver ahí. Se retobaron y dijeron durante la ley seca el nombre whisky se bastardeó muchísimo, no queremos que se llame más así, como los mejores whisky son considerados whisky y no whisky, le vamos a poner whisky, así que cambiaron la denominación. Esta destilería es una destilería que todavía sigue trabajando de una manera bastante tradicional, por decirlo de alguna forma, y una de las cosas que la caracteriza es que utiliza una especie de trigo, ¿sí? Estos whiskies en su composición tienen 51% de maíz y después otros granos, que pueden ser centeno, cebada sin maltear o malteada, dependiendo del perfil que busques, y trigo. Y ellos utilizan un trigo blanco, que es un trigo que se cosecha, se llama trigo de invierno, y es un trigo blanco que te da, por ejemplo, unos perfiles súper dulces, unos perfiles que son como tirando a lo que es el albaricoque. Yo siempre digo que el albaricoque tiene como un sabor medio parecido a lo que sería un damasco y un durazno juntos. Y esas notas, por ejemplo, otro tipo de bourbon no te lo da, y por ejemplo, ni Jack Daniels ni George Dickel, que son Tennessee, tampoco te lo va a dar por el tipo de granos que se utiliza. Jack Daniels utiliza centeno, utiliza cebada y utiliza maíz. Esos tres granos, básicamente. Entonces, por eso se diferencia tanto esta otra destilería. Y dentro de Estados Unidos también, que acá es donde se genera también otra de las controversias, cuando mucha gente me dice, no, a mí me gusta el whisky de miel. No, eso no es whisky, ¿sí? Ni whisky ni whisky. Nos vamos a encontrar con estos famosos honey, son un licor, ¿sí? Acá lo dice como muy chiquitito, porque nosotros vamos a comprar, ¿qué cosa? La marca. Vemos Jim Beam, vemos que dice honey, un whisky con sabor a miel. No, no lo es. Es un licor con una base de whisky de Estados Unidos y con miel, ¿sí? Y nos vamos a encontrar, fíjense acá, que Old Virginia, que también es de Estados Unidos, fíjense que dice licor ahí abajo, ¿sí? Ahí especifica bien que es un licor, ¿sí? A base de miel. Y obviamente tiene un porcentaje un poquito más alto de whisky que el Jim Beam que vimos recién. Básicamente, las notas de lo que son los whiskies de Estados Unidos son bien picantes, tienen muchas notas a vainilla. El tipo de madera que se utiliza es muy importante en lo que es la evolución de este destilado, porque esa madera está previamente quemada. Yo, como soy cocinera, siempre pongo el ejemplo de la reacción de Maillard. La reacción de Maillard es un proceso que se genera de caramelización de un hidrato de carbono a través de una fuente de calor bien fuerte, ¿sí? Si yo, por ejemplo, hago un churrasco, para que me quede bien dorado, tiene que estar, ¿de qué manera la plancha? Súper caliente. A las barricas le pasa un tratamiento bastante similar, con diferentes grados de intensidad. Entonces, esa barrica, al ser carbonizada, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de tiempo, va a ser la intensidad de ese quemado, y justamente eso es lo que modifica la celulosa, la hemicelulosa, que son esas cadenas de azúcares que están en la madera y que son lo que después a mí me van a empezar a transformar de alguna forma el whisky, ¿sí? Yo acá tengo un destilado que pica mucho en boca. El spirit de un bourbon es muy, pero muy, pero muy picante, es muy difícil de tomar. Y de un rye ni les cuento. Entonces, nos vamos a encontrar con que tenemos que de alguna manera aplacar todos esos taninos que nos proporciona una barrica nueva, porque en Estados Unidos se utilizan barricas nuevas. ¿Y cómo lo hacemos? Mediante esta caramelización, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, de la celulosa, la hemicelulosa y todo eso. Sí, ahí dice Lobo Porteño, es Ezequiel Rodríguez de Eurigladys. Va de leve al grado más grande, que se llama Alligator,
que si vos mirás la madera es como si fuese la piel de un cocodrilo, porque queda como esparcido, viste, el quemado. Entonces, más que una carbonilla, se te genera como esa especie de piel de cocodrilo, piel de lagarto, y por eso le dan ese nombre. Entonces, bueno, eso también hace que ese whisky evolucione de una manera completamente diferente a lo que son otro tipo de whisky que son guardados en otro tipo de barricas. Ahí dice moonshine. Sí, El moonshine, qué controversia el moonshine. Moonshine es un destilado que no tiene demasiado análisis probable. Me parece que hoy por hoy tomar un moonshine es algo bastante arriesgado por el tipo de alcoholes que se pueden desarrollar y porque en la época, antes de la ley seca, ¿sí? Cuando se producían moonshine, todos los granos que se cosechaban estaban cosechados de una forma. Hoy por hoy, con esto del desarrollo del campo y un montón de cosas, sabemos que en los suelos tenemos un montón de agroquímicos y esos agroquímicos en algún punto, si bien favorecen el crecimiento y todo lo que vos me quieras decir, en algún punto como que decodifican lo que es el grano en sí. Si vos me decís un moonshine es un destilado prácticamente sin añejar, así como muy casero, etcétera. Si vos me decís que me haces un moonshine hace 40, 50 años, y sí, lo pruebo y no tengo ningún problema. Si vos me decís hoy por hoy, ¿tomarías un moonshine? Y yo te voy a decir, te quiero mucho, pero te agradezco, gracias. No. ¿Por qué? Por esto que yo estaba contando, que se generan un montón de compuestos que no están controlados. Y eso después va a tu organismo y andás a ver en qué deriva. Entonces, justamente por eso yo no tomaría, básicamente. Ahí me dicen dispare Vero. Hoy estoy re tranquilita, porque yo a veces me enojo mucho, porque voy leyendo algunas cosas, viste, que hay gente que por ahí en el afán o de aprender o de que leyó algo en internet o algo por el estilo, quiere comunicarlo y o se traduce mal y se comunica de una manera incorrecta, o a veces por ahí hay gente que, esto que yo te decía, de tener el librito de hace 2 millones de años, tampoco es como que es conveniente en el caso de que vos estés produciendo o no whisky. Y, y a veces me enojo mucho porque digo, un día van a matar a alguien con esto de los compuestos que se destilan. Es muy difícil trabajar con alcoholes y sobre todo cuando son destilados. A mí me ha pasado, yo tengo la suerte de que alguien acá en producción me puede hacer cromatografías a veces de algunos destilados y ahí hemos encontrado en alcoholes que venden para lo que es la producción de licores o de gin, que hay trazas de metanol, que hay ¿cómo se llama esto? Eh, alguna partícula ínfima, no sé, de furfural, y vos decís, y esto lo venden y lo comercializan así como si yo te vendiera, no sé, un alfajor, ¿viste? Y es muy grave eso. Entonces, por eso ahí justo ese decía dispare, Vero, porque me enoja mucho eso. Hay que tener mucho cuidado. Así que aprovecho para pedirle a los creadores y o las personas que manejan el Código Alimentario Argentino que seamos un poco más responsables, porque todo lo que comemos o bebemos va a nuestro organismo. Y la verdad que no está bueno enfermarnos por comer mal o tomar mal, ¿no? sí, sí, ahí se ponen, viste, nombres. Bien, y bueno, estabas charlando un poco del tema de whiskies en Estados Unidos y Sí, faltaría por ahí abordar lo que es Canadá. Canadá, acá tenemos todo. Tenemos, por ejemplo, esta preciosura. Esto es un whisky muy conocido a nivel mundial, un whisky que se hizo muy famoso en Estados Unidos, sobre todo porque muchos músicos muy famosos de rock han consumido este whisky durante décadas. Uno de ellos era el guitarrista de Pantera, de hecho fue enterrado en un cajón de Kiss con muchas botellas de esto. Y este whisky se caracterizó siempre, es un blend. En Estados Unidos se utiliza mucho como whisky de corte, ¿viste? Cuando vos vas a un bar y pedís un cóctel, en vez de hacértelo con un whisky berreta, te lo hacen con Crown Royal, que lo que es la relación precio-calidad en algunos lugares del mundo es fantástica. Acá nos vamos a encontrar con un whisky
que tiene características muy similares a lo que son los whiskies de Escocia, sobre todo lo que son los whiskies blend. Eh, ¿Por qué? Porque cuidan mucho lo que es el proceso de elaboración, tanto de los whiskies de grano como de los whiskies de malta que lo componen. Y en Canadá, al tener esto que yo te contaba, del desarrollo tan grande de lo que es toda la investigación de cebada malteada, tienen unas variedades que son impresionantes. Entonces hacen muchísimos whiskies que tienen características que son espectaculares. Básicamente nos vamos a encontrar con un whisky que tiene notas florales, notas bien frutadas, no nos vamos a encontrar con nada de humo. En este caso, si bien yo decía que se parecen mucho a lo que son los whiskies de Escocia, en la manera de producir, pero tienen su perfil específico a la hora de tomarlo. Y son, si yo tuviese que recomendar un whisky cuando recién estás empezando a tomar, no te diría ni irlandés ni blend, te diría un Crown Royal, por ejemplo. Pero como sé que no se consigue o que te van a sacar la cabeza, no te lo recomiendo. Te lo recomiendo sí si lo comprás y lo tenés en casa y lo podés tomar. Pero está buenísimo, la verdad que me gusta mucho. Y después tenés otras opciones, como por ejemplo Crown Royal, que me parece un buen whisky de mezcla, pero siempre prefiero este otro, Crown Royal. Canadian Club, perdón. Hay un montón de whiskies canadienses, pero acá en Argentina solo entraba Canadian Club. En algún tiempo estaba presente, no sé si alguna distribuidora lo traía, pero bueno, hoy por hoy se complica bastante conseguir whiskies de Canadá, pero tienen un perfil que está muy bueno. Bueno, de las preguntas, prácticamente esta es la última que tenemos agendada y la han hecho 2 o 3 veces. ¿Cuántas destilerías single malt hay en la Argentina? Está, bueno, la Alazana en primer lugar, después tenés Madoc, Casares que se denominó como destilería de single malt, EMC en Luján, eh, y creo que tengo alguna otra por ahí, pero ahora no se me viene a la mente. Pero de los Y que ya tienen producto digamos, en el mercado, a la calle, digamos, la alazana, pero solamente lo conseguís en la destilería, tenés un montón de expresiones de la alazana, este, Madoc, MIC y Whisky Casares. Y después tenés, por ejemplo, la Orden del Libertador, pero no es un whisky que está hecho acá en Argentina, está mezclado acá en Argentina y está en barricas de Malbec. bien, bueno, ahí tengo 2 o 3 más que la gente empieza a escuchar, que son las últimas y todo el mundo empieza a escribir. Eh, Sí. por un lado preguntan, ¿qué destilería chica, familiar, de pequeña producción, Highland, recomendás como para conocer en un viaje a Escocia? Glenfarclas. En Glenfarclas, si tenés suerte, te puede llegar a atender George Grant, que vendría a ser el nieto de la sexta generación del fundador de la destilería. Y si tenés la suerte de hacer el recorrido con él, vas a ir al warehouse y te va a dar de tomar unas cosas impresionantes. Sí, Glenfarclas me parece que es una destilería digna de visitar. Para mí es una de las más bonitas. Después tenés otra que, qué sé yo, si vas más en plan de turista, te puedo decir anda, eh, no sé, a Strathaila, que es la casa matriz de Chivas, o a Cardú, que es la casa matriz de Johnny Walker, que son, digamos, como las que más conocemos acá, las marcas que más conocemos acá en Latinoamérica, pero si querés ir a algo bien, pero bien bonito, te voy a decir Glenfarclas por un lado y por otro lado, por el tema de los jardines, Glen Grant. En realidad no puedo ser objetiva, son todas hermosísimas, chicos. Traten de ir a la mayor cantidad de destilerías que puedan, porque la verdad que todas y cada una merecen la pena. También te preguntan qué opinás de los whiskies japoneses. Están buenos, pero considero que están sobrevalorados, porque hay whiskies escoceses que me parece que tienen una calidad y un añejamiento supremo y salen la mitad. Vos hoy tenés, no sé, un Yamazaki 12 años, justo ayer estábamos hablando con un amigo de Hernán, que es de Israel y es muy conocido dentro de lo que es el mundo del whisky,
y está muy metido en lo que es el mercado asiático dentro de lo que es el whisky. Y un Yamazaki de 12 años, por ejemplo, te lo están cobrando alrededor de $200, cuando hace un tiempo atrás no estaba en ese precio. Y después tenés muchos blend también dentro de lo que es Japón. Están buenos, están buenísimos, pero obviamente van aumentando el precio según los van catalogando, viste, en estos libros que les dan premios y bueno, y a veces hay algún ayudín en- para tener esas medallas. Pero están buenos. Me parece que están demasiado caros, que hay whiskies mucho mejores y más complejos por menos dinero. Y bueno, y te preguntan qué tipo de whisky recomendás para empezar a tomar, single malt o doble malta, qué marcas, ¿no? En el contexto argentino. Y si Sí. se usan barricas argentinas en la producción de whisky escocés. Eh, Todavía no tengo el dato. Sé que alguna que otra bodega iba a mandar, pero por ejemplo, de barricas argentinas, por ejemplo, Alfredo Roca utiliza barricas para su Chardonnay y después esas barricas, mirá todo el proceso que se hace. ¿Por qué digo que es tan complejo el tema de las barricas de vino? Por ejemplo, como decía antes, esas levaduras que quedan ahí latentes, esas comunidades o colonias de microorganismos, eh, trabajan. A veces trabajan para bien, a veces no tanto. Entonces vos tenés que tener mucho cuidado con el manejo de esa barrica. La alazana, ¿qué hace? Compra las barricas nuevas, se las manda a Alfredo Roca. Alfredo Roca pone su vino, ¿sí? Que es el de la edición dedicación personal, que es un whisky para, perdón, un vino para exportación, que son buenísimos. Llena la barrica. Cuando ese vino ya está madurado como corresponde, como ya decide el enólogo, lo llaman a Néstor de la Alazana y le dice, ya están listas las barricas. Entonces, ¿qué hace Néstor? Todavía las barricas están con vino, para que no les entre oxígeno. Agarra un tanque de acero inoxidable, le pone su spirit, en este caso el ahumado, se recorre todos esos kilómetros con el spirit en el tanque de acero inoxidable, llega y automáticamente vacían la barrica, la llenan con ese spirit, para que justamente la llenan hasta la mitad. Entonces cuando él se vuelve a mitad de camino, tiene que girar las barricas justamente para que esté en contacto con todo. Y cuando llega a la destilería, termina de llenarlas. Vos imaginate lo importante que es todo este proceso que estoy diciendo, que si alguna de estas partes del proceso nos las salteamos, estaríamos generando cosas que tal vez no queremos en una barrica y que después nos veríamos obligados a volver a quemarla o a hacer algún tipo de tratamiento que no nos permita encontrar el perfil que realmente buscamos en el whisky. Básicamente eso. ¿Y Bien. la otra pregunta cuál era? Eh, Ah, ¿qué whisky, bueno, con qué whisky empezar? sí, exacto. Bueno, hoy decíamos, dentro de lo que son los single malts, siempre recomendamos eh, Glenmorangie, que es un whisky, lo que es relación precio-calidad, está fantástico, y tenés una variedad muy amplia en lo que son terminaciones de barrica. Y por otro lado, tenés Glenfiddich, que ya es un clásico, es un whisky de 12 años, es un whisky que es muy complejo, pero que a la vez es muy suave y muy fácil de tomar en boca. Después, por otro lado, tenés, no sé, Glenlivet, ¿sí? Glenlivet igualmente cambió mucho lo que era la edición anterior con esta última, el 12 años, pero también está muy bueno para empezar a tomar este single malt. Y si querés empezar a meterte por el lado del ahumado, porque ya tomaste algún single malt previamente, lo que mayormente recomiendo es Bruichladdich, que es esta destilería que yo contaba que tiene ediciones que tienen muy poca cantidad de partes por millón de fenoles de turba, entonces lo vas a sentir apenas un poquito y lo vas a disfrutar mucho. Y siempre con algún poquitito de agua para eliminar esos compuestos picantes o medio violentos. Bien. Bueno, no sé si tenés algo más para, digo, para contarnos antes del cierre. Mira, yo podría estar hablando hasta pasado mañana, pero bueno, yo sé que la gente tiene cosas que hacer. Y bueno, básicamente esto es como la introducción al whisky.
lo más resumido que se pudo, porque obviamente tenemos para hablar 2.500.000 temas. A mí siempre mi amigo y socio y compañero Hernán Padial me dice, Verónica, basta. La gente se tiene que ir dentro de 2 horas y bueno, ya hace como 2 horas que estamos hablando, así que esto básicamente es lo que bueno, les ofrezco por hoy. Después, si quieren, podemos hacer otra charla específica de algo que ustedes quieran hablar. Pero bueno, eso. Eh, Hoy Bueno, arrancamos con un poquito de Irlanda. a pedido Todo del eso. público, seguro que hacemos Whisky 2.0 y hacemos una segunda charla. Bueno, cómo no, cuando ustedes quieran. Bueno, te agradecemos enormemente el tiempo que nos dedicaste. Fue, como decíamos hoy, la primera charla así en un vivo de whisky que mechábamos un poco con todas las charlas cerveceras. Así que te Sí. agradecemos enormemente. Bueno, le agradecemos a toda la gente que se conectó de América Latina, de distintas provincias. Eh, y bueno, le recordamos a la gente que el domingo vamos a estar con Lauren de Tut, con el método Champagnat para cervezas. Así que bueno, que se conecten, que también es un vivo y que estén atentos, que van a seguir saliendo la semana que viene varias charlas por lives y por Ceresbis. Y aquellos que están con ganas Ah, de ver cómo es el tema de los socios, que miren la historia destacada que tenemos puesta ahí en el Instagram con los pasos para sumarse sí. a Somos Cerveceros. Y bueno, te Está bueno, agradecemos. yo soy socia de Somos Cerveceros, aunque ustedes no lo crean, soy socia no activa, porque vos sabés que en los últimos años me pasó que quería ir al festival y no podía ir porque yo, además, bueno, hago catering para conciertos y justo me agarra la parte de diciembre, cuando los hicieron en noviembre, diciembre, por ahí, y siempre me agarran con catering para conciertos así con mucho trabajo y nunca puedo ir, así que siempre hay otros que disfrutan por mí, y bueno, nada, hace un montón que estamos así como con muchas cosas con whisky en Buenos Aires y se me hace muy, pero muy difícil, pero en algún momento voy a retomar, porque la El verdad que las 2020, actividades que hacen el está buena. 2020 es un buen momento también para todos los socios que están ahí en el satélite para volverse a sumar. Sí, Y bueno, y para todos aquellos que participan y que muchas veces se escriben y tienen ganas, para que se sumen y nos acompañen, que bueno, tenemos muchas cosas siempre para hacer y cursos, descuentos, capacitaciones, muchas cosas que hacemos para la comunidad cervecera. sí, está buenísimo eso. Y además lo que tiene de bueno, lo que hemos visto, por ejemplo, con Hernán mucho en lo que es el ambiente cervecero, la camaradería que hay. Eso la verdad que acá debería hacer falta que en todos los ambientes, en todos los ámbitos, por ejemplo, de todo lo que sean destiladores o todo lo que sea productor de algo alimenticio, tendría que tener esta camaradería. En lugar de tirarse así tierra unos con otros, por ahí está bueno esto que ustedes hacen de compartir información, de sentarse y decir, bueno, che, ¿por qué esto es así? Por esto. No, pero a mí me parece como de debatir y llegar a un punto de comunión en el cual todos estén de acuerdo. Y bueno, esa yo creo que es la única manera de avanzar. Me Sí, parece sí, que eso que hacen ustedes está buenísimo. democratizar un poco el saber y el Exactamente, conocimiento es parte totalmente. es parte de esto, sí. Sí, sí, a veces con Hernán decimos, che, se te escapó la tortuga, nos cargamos entre nosotros, imagínate que entre los viajes y todo ya somos como parientes. Entonces, a veces por ahí terminamos con una charla y me dice, che, se te escapó la tortuga, no dijiste tal cosa, viste, y esas cosas y por ahí después es como que nos apoyamos entre nosotros mismos y eso está bueno. Yo creo que el compañerismo es fundamental y sobre todo después de esta crisis tan grande que nos tocó vivir. Buba, te mando un beso gigante, te quiero un montón. Bueno, y le mandamos un saludo a todos los amigos, a Sergio Mazón y a todos los que estaba Diego Sí, Perrot, a todos los que estuvieron conectados acompañándonos. Y bueno, quédense muchísimas gracias. conectados, pronto más charlas y bueno, a vos enormemente agradecidos por todo el tiempo que nos dedicaste. Bueno, un placer, les mando un beso enorme y bueno, para lo que necesiten ya saben dónde queda la casa. Bueno, Beso viene Whisky enorme, Dieguito. 2.0. Un beso grande, gracias. Beso enorme. Salud. Chao, chao. Salud.